Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor en un intercambiador, ya hemos comentado que el intercambiador de calor principalmente transfiere energía de un fluido a otro sin contacto físico, solamente contacto térmico, por medio de convección. Entonces, convección también considera la conducción de calor, por lo que en un intercambiador de calor, el cálculo de la transferencia de calor es similar a todo proceso de convección. El cálculo de la transferencia de calor le voy a llamar solo Q. En un intercambiador de calor también obedece la ley de enfriamiento de Newton, que me dice que esto es igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área de la superficie de intercambio térmico por la diferencia de temperaturas. Aquí le voy a llamar T2 menos T1, la diferencia de temperaturas del fluido caliente menos el fluido frío. Usualmente hay una modificación a esta ecuación. El coeficiente convectivo de transferencia de calor depende de un valor que se le llama U, que representa precisamente el coeficiente global de transferencia de calor. Esta U se calcula considerando el intercambiador de calor como un sistema de redes térmicas, como ya lo habíamos analizado anteriormente. Y bueno, esta diferencia de temperaturas se considera como un delta T, pero como tenemos 4 temperaturas, el fluido frío entra a una temperatura fría, sale a una temperatura más caliente. El fluido caliente también entra a una temperatura más caliente y sale a una temperatura más fría. Yo tengo en realidad 4 temperaturas. Entonces se considera la llamada delta T media logarítmica, que es un promedio logarítmico de las 4 temperaturas. Vamos a ver a detalle cómo calcular primero el coeficiente global de transferencia de calor con los modelos que ya conocemos y después cómo aplicarlo para el cálculo de la transferencia de calor en un intercambiador. Vamos a plantear estas consideraciones. Bueno, principalmente ya sabemos que en un intercambiador de calor los fluidos no se mezclan, solamente están separados por una pared sólida y transfieren calor entre sí. Solo hay contacto térmico entonces. Bueno, sabemos de las leyes de la termodinámica que el fluido caliente va a transferir calor hacia el fluido frío, pero lo transfiere primero hacia la pared en un mecanismo convectivo. Luego ese calor se transfiere por la pared, también por conducción, hacia el otro fluido. Digamos nosotros, si nos centráramos en un tubo, vamos a tener algo así. Tengo un tubo. Dentro de un tubo puede ser un intercambiador concéntrico o un intercambiador de corazas y tubos. Dentro del tubo yo tengo un fluido. Aquí tengo un fluido caliente. Este fluido caliente transfiere calor hacia la pared del tubo. Eso por conducción. Y luego ese calor es transferido hacia el fluido que está en la parte exterior, por ejemplo acá, también por conducción, desde la pared del tubo hacia afuera. Y después ese calor, digamos que se disipa a través del fluido ya por convección, por lo que este sistema se puede representar como una red de resistencias térmicas. Vamos a considerar lo siguiente. Si yo tengo el intercambiador de calor, puede ser, de nuevo les digo, de corazas y tubos o un intercambiador de tubos concéntricos. Si es de coraza y tubos, me voy a centrar solamente en un tubo. Si es de tubos concéntricos, bueno, me centro precisamente en ese tubo concéntrico. Entonces, este es el planteamiento. Digamos, tenemos un fluido en un tubo interno que transfiere calor a un fluido que está en un tubo externo.
Si yo quiero dibujar la transferencia de calor en este sistema, voy a considerar precisamente la interfase, que es la pared, que estaría compuesta por un metal. En el centro, digamos aquí, ¿no? Tenemos este tubo que es un metal. Dentro de ese tubo tengo un fluido, fuera de ese tubo tengo otro fluido. El fluido externo es el frío, el fluido caliente es el fluido interno. Entonces, en esa zona, yo voy a tener el fluido frío de este lado, aquí. El fluido caliente dentro del tubo sería de este lado. Y ambos separados por esta pared. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya vimos que el fluido caliente va a transferir calor hacia el fluido frío y hacia la pared también, considerando que está más caliente que la pared, perdón. Entonces, la transferencia de calor se llevaría en este sentido. Del fluido caliente al fluido frío. Entonces, primero, el fluido caliente transfiere calor a la pared por conducción y luego este calor se transfiere hacia el fluido frío por convección. Ese sería el sentido de la transferencia de calor. Nosotros podemos analizar este sistema como una red de transferencias térmicas. Esta red térmica considera una resistencia al intercambio de calor de cada material. Por ejemplo, voy a acercar. Bueno, esta primera parte sería un intercambio de calor convectivo en la parte del fluido caliente. Digamos, el calor se disipa a través del fluido por convección. Entonces hay una resistencia a esa transferencia, definida por 1 entre el producto del coeficiente convectivo de transferencia de calor H1 o HI por el área I. Esta área sería el área interna del tubo. Aquí vamos a considerar que la temperatura a la cual se encuentra el fluido caliente es TI, la temperatura a la cual se encuentra el fluido frío es T0, el coeficiente convectivo de transferencia de calor dentro del fluido caliente es HI, el coeficiente convectivo de transferencia de calor en el fluido frío es H0. Y, el área interior le voy a llamar ahí. El área exterior, el área del lado del fluido frío, es A0. Entonces, por convección, el calor se transfiere en el fluido caliente y en el fluido frío, pero por conducción, el calor se transfiere en la pared del tubo que lo separa. Esta es la red de intercambio térmico que vamos a analizar, utilizando resistencias térmicas. Bueno, la resistencia térmica por conducción de la pared dentro de este tubo, sería este tubo interno, se puede calcular con esta relación. Entonces sería la transferencia dentro de esta zona. En este caso, por conducción, la resistencia en coordenadas cilíndricas se calcula de esta manera, logaritmo natural de un cociente de diámetros. D0 es el diámetro externo, DI es el diámetro interno, entre 2 veces pi por la resistencia K, esta es la resistencia térmica del material, la conductividad térmica, perdón, por la longitud del tubo, la longitud en el extremo axial. Ok. Entonces, planteando esa ecuación como la resistencia, esta de aquí, la vamos a sustituir en estas resistencias. Aquí noten que es un sistema de resistencias en serie. Entonces, directo RI más R más R0 es la resistencia total. Esta R total
sería la resistencia térmica que ofrece el fluido caliente, más la resistencia térmica que ofrece la pared, más la resistencia térmica que opone el fluido frío, que se llama R0. Entonces la suma de estas tres resistencias, como es una analogía de un circuito eléctrico en serie, es la suma de cada una. RI más R de la pared más R0. Entonces ya conozco esta que es por convección, esta que es por conducción y esta que es también por convección. Esta sería, la de en medio es la pared, la de la izquierda es el fluido caliente, este es el caliente, esta es la pared y este es del fluido frío. Aquí, I y A0 representa el área de la superficie interior de la pared y A0 es el área de la superficie exterior de la pared, respectivamente. Entonces, con esta misma analogía, vamos a calcular la resistencia total. Ok. Bueno, aquí la siguiente pregunta es cómo calculo estas áreas, I y A0. Para esas áreas vamos a utilizar los diámetros interno y externo. Vamos a considerar que DI es diámetro interno del tubo, diámetro interno, y D0 va a ser el diámetro externo. Externo. Bueno, tal como se observa en esta figura. DI es diámetro interno, D0 es el externo. Entonces, el área de transferencia de calor de esta superficie cilíndrica es el perímetro de ese tubo por la longitud del tubo. L es la longitud del tubo. Entonces, directo se calcula pi por el área cero es pi por el diámetro externo, por la longitud. El área interior es pi por diámetro interior por la longitud de este cilindro. Entonces, de acuerdo a esto, yo podría calcular la resistencia térmica total que va a tener este sistema. Entonces, este sistema que acabamos de plantear para las resistencias térmicas en este intercambiador de calor se puede modelar como una red de resistencias térmicas. Vamos a recordar un poco cómo se modela. Ya vimos que tenemos del lado izquierdo un fluido sujeto a transferencia de calor por convección. La pared del tubo transfiere energía por conducción. Y a la derecha, en la parte del fluido frío, se transfiere esa energía por convección otra vez. Entonces es una placa, lo podemos modelar como una placa plana que está sujeta en ambos lados a convección y en la placa por conducción. Entonces, este será el caso de estudio. Si nosotros analizamos el balance de energía, la razón de convección de calor hacia la pared, esto sería la parte del fluido caliente, va a ser igual a la razón de conducción de calor a través de la pared del tubo y va a ser igual a la razón de convección de calor desde la pared hacia el fluido frío. Bueno, ya hemos analizado que se puede calcular con la ecuación de enfriamiento de Newton. Esta es la parte de convección, esta es la parte de conducción y esta es la parte de convección en el fluido frío. Si nosotros despejamos, vamos a poder calcular la razón de transferencia de calor a través del fluido, esta de la izquierda. Aquí lo habíamos analizado con la temperatura T infinito 1, que sería la temperatura del fluido. Sin embargo, bueno, ahora será precisamente la temperatura del fluido caliente.
T infinito 2 sería la temperatura del fluido más frío. T1, la temperatura en la superficie que esté en contacto con la pared caliente. T2, la temperatura en la superficie que esté en contacto con la pared del lado frío. Entonces, si nosotros asociamos, vimos que esa transferencia de calor se puede calcular como un delta T a través del medio entre la R de cada uno de los del sistema, en la R de los materiales. Entonces, a grandes rasgos, vamos a plantear esa definición para analizar ahora un concepto llamado coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, bueno, yo voy a tomar estas paredes, estas configuraciones para poder hacer la deducción. A partir de aquí, bueno, nosotros vemos que la transferencia de calor a través del fluido frío, del fluido caliente o de la pared es igual a un delta T entre ese fluido entre la resistencia. Aquí esta resistencia cambia dependiendo si es convectiva o es conductiva. Esa resistencia, bueno, nosotros ya la tenemos aquí. Aquí, aquí y acá. Si nosotros analizáramos la resistencia, por ejemplo, la resistencia en la parte del fluido caliente, que vemos que se calcula como 1 entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área interior, nosotros podemos plantear a partir de esta definición, bueno, el concepto de coeficiente global de transferencia de calor. Vamos a notar que todas las resistencias, en este caso la resistencia R0, que es en el lado del fluido frío, se calcula como H0 por el área 0. Y la resistencia de la pared, bueno, ya vimos que se calcula en coordenadas cilíndricas con esta ecuación. Logaritmo natural de D0 entre DI entre 2 pi KL. Esta es logaritmo natural de D0 entre DI entre 2 veces pi por la conductividad térmica de la pared, aquí, por la longitud del tubo. Entonces notamos que cada una de estas resistencias ofrece, como su nombre lo indica, opone resistencia a la transferencia de calor. Precisamente vamos a definir el coeficiente global o total de la transferencia de calor, le vamos a llamar U, como la intensidad total de transferencia de calor a través de este sistema. ¿Y cómo la podemos calcular? Bueno, está relacionada directamente con esta red de resistencias. De la red de resistencias, la transferencia de calor Q a través de cada material es el delta T entre la resistencia de cada uno. Esa resistencia se relaciona con el coeficiente global de transferencia de calor por esta relación. Tengo que la inversa de la resistencia por el área es igual al coeficiente de transferencia de calor de cada uno de los sistemas. Entonces, esta es la relación que tiene ese coeficiente global con las resistencias individuales. La U, el coeficiente global de transferencia de calor, tiene unidades de watts por metros cuadrados grados Celsius. Entonces, sus dimensiones, como vemos, son energía por unidad de tiempo entre área, grados Celsius. De acuerdo a sus unidades, noten que nos dice precisamente qué tan rápido se transfiere calor, qué tan rápido viaja la energía en forma de calor por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de grados Celsius, por unidad de temperatura también. Entonces, esa es la definición y esa es la interpretación del coeficiente global. Precisamente es
la potencia o la tasa que tiene de transferencia de calor ese sistema a través de ese material por unidad de área y por unidad de temperatura. Entonces, si tomamos las ecuaciones anteriores de esta red de transferencia de calor, nosotros podemos escribir un valor de cada coeficiente en cada material. En el fluido caliente yo tengo aquí un coeficiente global, le voy a llamar UI. En el lado del fluido frío yo tengo otro coeficiente global de transferencia de calor que le voy a llamar U0. Y en la pared yo tengo un coeficiente global de transferencia de calor que le llamo US a través de esta superficie. O bueno, solamente U. Entonces, de acuerdo a esto, la inversa del producto de coeficiente por el área de cada material equivale a la resistencia. No necesariamente las resistencias son iguales. En este caso se está considerando que el producto UI por AI es igual a U0 por A0, pero siempre el coeficiente global de transferencia de calor tiene diferente valor cuando son diferentes materiales. Lo que yo busco con esta deducción es establecer una ecuación que relacione el coeficiente global de transferencia de calor con el coeficiente convectivo, porque ya sabemos calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor a partir de correlaciones de los números adimensionales, como el Reynolds, como el Nusselt, el número de Prandtl, etc. Entonces, esto lo voy a hacer con la red de transferencia de calor. Esta red de transferencia de calor tiene en cada término resistencias. Esta es la resistencia a transferir calor del fluido caliente, la resistencia a transferir calor de la pared del tubo y la resistencia a transferir calor del fluido frío. Usualmente les comentaba que se seleccionan los materiales de los intercambiadores de calor que tengan una buena conductividad térmica, es decir, una K alta. Entonces, como se seleccionan utilizando una buena conductividad térmica, recuerden cómo se calcula la resistencia de la pared. Es esta de acá. Logaritmo natural de D0 entre DI entre 2pi KL. Sería de D0 entre DI entre 2pi KL. Entonces, si la conductividad térmica es alta, que usualmente es el caso porque, bueno, si yo quiero intercambiar calor, no voy a seleccionar un tubo de un material aislante. Yo voy a seleccionar un tubo de un material que tenga una buena conductividad térmica para mejorar la eficiencia. Entonces, si K es alta, la resistencia de la pared es muy baja. Entonces tiende a cero, por lo que en la mayoría de los intercambiadores de calor, esta resistencia de la pared tiende a ser cero. Entonces se elimina de esta ecuación. Y de acuerdo a esto, si eliminamos esa resistencia, las áreas también se eliminan. Y este es la ecuación para poder calcular el coeficiente global de transferencia de calor U en términos de los coeficientes convectivos de transferencia de calor. Usualmente se denota 1 entre U igual a la sumatoria sobre I de 1 entre HI. Esto en convección. Esto solo cuando tenemos meramente convección. Generalmente la resistencia a la pared de la pared a la conducción de calor, si tiene una K alta, generalmente es cero. Entonces esta ecuación nos va a servir para poder calcular el coeficiente global de transferencia de calor a través de este sistema. Ok, para el caso de tubos que se encuentran aleteados con aletas,
Nosotros podemos considerar el área total en términos del área de la aleta, si ustedes recuerdan. Básicamente este caso es cuando al tubo interior, este de aquí, se le adicionan aletas para mejorar la superficie de transferencia de calor. Bueno, esto es común. Ya vimos que con la ley de enfriamiento de Newton, este es el coeficiente convectivo de transferencia de calor por la superficie, por el delta de temperatura. Entonces, si aumentamos el área de la superficie, ya comentamos que la transferencia de calor aumenta mucho. Entonces, esto porque el fluido que está aquí adentro transfiere calor por conducción a la pared, pero ese calor también se transfiere a las aletas, entonces se mejora en gran medida la transferencia de calor si el tubo interior es aleteado. Todo esto. Precisamente el área total que voy a considerar aquí, este es el área de la superficie, se calcula como la eficiencia de la aleta por el área de la aleta propiamente, es decir, el área de todas estas aletas, más el área del tubo que no tiene aletas, que sería, bueno, la otra parte, que sería, por ejemplo, estas zonas de aquí, que no se encuentran aleteadas. Ese es el área sin aletas. Usualmente, para aletas que se mantienen isotérmicas, como es una de las suposiciones más frecuentes, la eficiencia de la aleta es 1. Bueno, en caso contrario, habría que leer la del gráfico que vimos anteriormente y determinar exactamente cuánto vale esta eficiencia. Si no tenemos datos, podemos suponer que la eficiencia de la aleta es 1, considerando que toda la aleta se mantiene a la misma temperatura. Entonces ese sería el procedimiento. Ok. Y bueno, finalmente ya teniendo los datos del coeficiente global de transferencia de calor, lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a insertarlo aquí. Relacionándolo con la ley de enfriamiento de Newton, ya vimos que el flujo de calor, este sería flujo de calor por unidad de tiempo, se puede calcular como el producto del coeficiente global de transferencia de calor por el área. Este es el área de la superficie por el delta T. Y en este caso no se utiliza directamente un delta T, se utiliza un cambio de temperatura media logarítmica. Vamos a ver más adelante cómo calcular este delta T. En donde la U, aquí de la transferencia de calor, es la sumatoria de los inversos de los coeficientes convectivos. Se establece así, 1 entre U sería 1 entre el coeficiente convectivo del fluido interno más 1 entre el coeficiente convectivo del fluido externo, considerando que la resistencia de la pared es despreciable, que es usualmente la mayoría de los casos. Entonces, esta ecuación de aquí nos va a servir para calcular el coeficiente global de transferencia de calor, y yo lo relaciono con la transferencia de calor a través de la pared con esta ecuación. El coeficiente global por el área por el delta T. El área de transferencia de calor, bueno, depende de cada resistencia. Ya vimos que si es un cilindro, esa área se puede calcular con estas relaciones. Pi por el diámetro, si es el externo,
por la longitud o pi por el diámetro interno por la longitud. Esa sería la forma de calcular el coeficiente global de transferencia de calor y relacionarlo con la transferencia de calor que hay en un intercambiador. Esa delta T media logarítmica se calcula en términos de las corrientes. Se calcula en términos de las temperaturas fría y caliente, dependiendo del tipo de intercambiador. Generalmente esto se utiliza en intercambiador de calor de corazas y tubos. Y depende de las diferencias de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. Generalmente es un cociente de una diferencia aritmética, por ejemplo, T2 menos T1 entre el logaritmo natural de T2 entre T1. Esto lo vamos a comentar a continuación.